Este es mi regalo, con todo mi amor, tu Salvador, Jesús. Tu amor fue más allá de todo, te entregaste y al contemplarte se me acaban las palabras. Bienvenidos al estudio de esta semana. El viernes, muy de mañana, la turba judía que capturó a Jesús lo llevó delante del gobernador romano Poncio Pilato, porque los judíos querían a Jesús muerto y solo el gobernador romano tenía la autoridad para condenarlo de muerte. Pilato no encontró en Jesús ningún delito digno de muerte, pero por miedo a la multitud lo condenó a morir crucificado, no sin antes ponerlo en las manos de los soldados para que lo azotaran. ¿Qué hicieron estos soldados cuando tuvieron en sus manos a Jesús? Esto lo encontramos en Mateo capítulo 27, versículo 27 y 28, que dice: los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio, reunieron toda la tropa alrededor de él, le quitaron su ropa, lo vistieron con una capa roja y le pusieron en la cabeza una corona tejida de espinas y una vara en la mano derecha. Luego se arrodillaron delante de él y burlándose le decían: ¡Viva el rey de los judíos! El versículo 27 dice que se reunió toda la tropa alrededor de él. ¿A cuántos soldados se refiere cuando dice toda la tropa? En los libros de historia romana aprendemos que una tropa corresponde a un grupo de no menos de 180 soldados. Es decir, ese día que Jesús fue azotado y crucificado, estaba rodeado de 180 soldados romanos. ¿Te imaginas 180 risas burlonas, 180 insultos, 180 soldados prepotentes y abusivos acostumbrados a humillar al enemigo? Y hoy tienen frente a ellos un hombre sereno, callado, dispuesto a enfrentar ese sufrimiento porque no se lo imponía ninguna fuerza humana, sino su amor por todos nosotros, incluso por los que le azotaban. Aquellos soldados, al tomar a Jesús, le quitaron su ropa, le pusieron un manto de color escarlata y luego, tomando unas ramas con espinas, las trenzaron para formar una corona y se la colocaron en la cabeza. Estos soldados no están torturando a un hombre común. Estos soldados tienen en sus manos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Se están burlando de Dios mismo. Jesús podía ordenar a más de 12 legiones de ángeles para que vinieran a su rescate, como se lo recordó a Pedro en el momento de su captura, en Mateo 26, 53, que dice: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Aquí estaba Jesús como humilde cordero delante de sus verdugos. El Hijo amado de Dios, aquel por quien fue hecho el universo, ahora sentado frente a sus verdugos, agachando su cabeza para ser coronado de espinas. Su rostro de rey estaba desfigurado por cada una de esas heridas que no dejaban de sangrar y que gotean lentamente. En aquellos tiempos se nos dice que había en Jerusalén por lo menos 25 variedades de plantas y árboles con espinas, por lo que estamos seguros que no les fue difícil conseguir las ramas para trenzar y elaborar aquella corona. No sabemos exactamente la clase de ramas que utilizaron para trenzar esa corona, pero sin importar el origen de las ramas, el punto es que aquellas espinas traspasaron su frente y expusieron a vergüenza a nuestro glorioso Salvador. Ante este cuadro debemos preguntarnos: ¿por qué Jesús estuvo listo a sufrir tanta injuria y dolor? Su amor por nosotros
es la respuesta correcta. Era el plan de Dios que Jesús viniera a morir por nosotros, pero ¿no era suficiente que muriera en la cruz por nosotros? La Biblia afirma que cada uno de los sufrimientos de Cristo tienen un propósito bendito a favor de nosotros. Leemos en Isaías 53:5, en su segunda parte, que dice: gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Aquí dice claramente que sus heridas son para nosotros sanidad. Sus sufrimientos son la fuente de nuestra paz. Pero, ¿por qué una corona de espinas? ¿Qué simbolizan las espinas en la Biblia? Las espinas en la Biblia simbolizan no el pecado, sino la consecuencia del pecado. Recordemos el huerto del Edén. Después que Adán y Eva pecaron, Dios maldijo la tierra. Como leemos en Génesis 3, 17 y 18. Al hombre le dijo: ahora por tu culpa la tierra estará bajo maldición, pues le hiciste caso a tu esposa y comiste del árbol del que te prohibí comer. Por eso, mientras tengas vida, te costará mucho trabajo obtener de la tierra tu alimento. Solo te dará espinos que te hieran, y la hierba del campo será tu alimento. ¿Por qué hay espinas en la tierra? Porque hay pecado en el corazón. Las espinas nos hablan de las consecuencias de desobedecer los amorosos mandamientos de nuestro Padre. Cuando hay pecado, la tierra que Dios creó para nuestra bendición pierde su bondad y se llena de espinas. En los tiempos de Moisés, Dios le prometió a su pueblo su bendición si eran obedientes, pero si se apartaban de sus mandamientos, los castigaría. Les dijo: con espinas. Números 33:55. Yo haré que esa gente les sea tan molesta como si tuvieran ustedes astillas en los ojos o espinas en el cuerpo. La maldad del corazón, la dureza, la necedad, la rebeldía producen espinas. Proverbios 22:5 dice: espinas y trampas hay en la senda de los impíos, pero el que cuida su vida se aleja de ellas. Incluso Jesús habló de la maldad de la gente como espinas que les impedían practicar cosas buenas. Mateo 7:16 dice: ustedes los podrán reconocer, pues no hacen nada bueno, son como espinas que solo te hieren. También Jesús dijo que los espinos son capaces de ahogar cualquier tipo de bendición en la vida de la gente. Otras semillas cayeron entre espinos, dice Mateo 13:7. Cuando los espinos crecieron, apretaron las espigas de trigo y no las dejaron crecer. Las espinas son el inevitable fruto de nuestro pecado. Quien peca, quiera o no quiera, tendrá que enfrentar las espinas de su pecado. Y qué dura y qué desdichada se vuelve la vida atrapada en espinas de odio, de amargura, de decepción, de mentira, de engaño, de orgullo, de vergüenza, de fracaso. Y estas son solo algunas de las espinas de la vida sin Dios. Primera Pedro capítulo 2 versículo 22 dice que Jesús no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Entonces, ¿por qué tuvo que sufrir esas espinas? Lo hizo por amor a nosotros. Él decidió poner su frente para librar la nuestra. Él se ofreció para sufrir el castigo que a nosotros nos tocaba sufrir. Todo lo que Jesús sufrió, lo hizo por amor a nosotros. La corona de espinas en la frente de Cristo es fruto de nuestro pecado. Jesús sufrió estas espinas y cada uno de sus dolores por causa de nuestro pecado. Jesús nunca conoció los frutos del pecado hasta que se hizo pecado por amor a nosotros. Como dice 2 Corintios 5:21, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia
de Dios. Jesús llevó las espinas que nos tocaba llevar a nosotros. Esas espinas que Jesús soportó en su frente son ahora bendita medicina para nosotros. Hoy Jesús nos ofrece su perdón y nos ofrece medicina para terminar con la maldición de nuestro pecado. Su muerte nos reconcilia con Dios y sus heridas son nuestra sanidad. ¿Qué deberíamos hacer de ahora en adelante al pensar en esas espinas que se hundieron en la frente de Cristo? Primero que todo, debemos reconocer que el pecado tiene el ingrato poder de arruinarnos la vida. El pecado duele, hace daño, estorba, destruye, hace sufrir. Y debemos entender también que nuestro pecado no nos daña solo a nosotros, sino le hace daño a los que nos rodean. Nuestro pecado incluso hace sufrir el corazón de Dios. Ese es uno de los mensajes que debemos aprender al ver esas espinas en su frente. Al pensar en esas espinas, también debemos reconocer y agradecer que Jesús sufrió en su propia carne nuestras espinas. Las espinas que nosotros merecíamos, Él las sufrió. La vergüenza, el fracaso, el dolor, la humillación. Todas las consecuencias de nuestro pecado fueron pagadas cuando Él voluntariamente decidió llevar en su frente las espinas que nosotros merecíamos sufrir. Si seguimos atados a la maldición del pecado, si seguimos sufriendo las espinas que nosotros mismos sembramos, es porque no queremos aprovechar esta oferta del amor de Jesús. Y esta sería una muestra de ingratitud que nos asegura la maldición y el juicio de Dios sobre nosotros. Por esto es que existe el infierno, porque Jesús pagó a tan alto precio nuestra libertad, pero nosotros preferimos seguir esclavizados. Pero cuando reconocemos que Jesús cargó en su propia carne nuestros pecados y le pedimos su perdón y que nos libre del castigo que merecemos, entonces somos perdonados y recibimos su poder para vivir una vida nueva. Esto es lo que dice Romanos 10:9-10. Pues si ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor y si creen de corazón que Dios lo resucitó, entonces se librarán del castigo que merecen. Pues si creemos de todo corazón, seremos aceptados por Dios. Y si con nuestra boca reconocemos que Él espera que cada uno decida creer en su amor y recibir su regalo personalmente, quien no lo haga tendrá que sufrir eternamente el poder del pecado y vivir bajo la maldición de las espinas. Isaías 53:5 dice: gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Este sacrificio de Cristo es para mí, como dice Isaías 53:5, bendita medicina. Esta medicina bendita termina con las espinas del odio y la amargura que envenenan el corazón. Esta bendita medicina termina con las espinas del orgullo que nos impide cambiar. Esta bendita medicina termina con las espinas de la soledad que ahoga la vida y la hace triste. Esta bendita medicina termina con las espinas de la vergüenza de haberle fallado a Dios, de haberle fallado a los que nos aman y a nosotros mismos. Jesús decidió voluntariamente enfrentar todo el sufrimiento que concluyó con su muerte al ser crucificado. Y todo lo que hizo, lo hizo pensando en mí y en ti. ¿Cómo debemos corresponder a tan grande amor? La decisión es tuya. Dios ya hizo su parte. Dios nos bendiga.